Hemos hablado en Efesios capítulo 1 y en Efesios capítulo 1 nosotros encontramos algunos detalles muy interesantes. Los motivos para que ustedes puedan aprenderse versículos de memoria. Voy a ver si lo puedo decir de memoria, al menos algunos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos uno, santos, dos, sin mancha delante de Él. Eso fue lo primero que hablamos en esta serie de nuestra identidad en Cristo. Hablamos de que nosotros somos santos y sin mancha delante de Él. Él así nos ve. Dios, aquellos que estamos en Cristo, así nos ve. Santos y sin mancha delante de Él. Nos ve justamente de una forma sana, de una forma perfecta, santos y sin mancha. En la segunda oportunidad nosotros vimos el otro detalle que es, digamos, el principal, que Jenny lo comentó en el testimonio que ella compartió, que somos hijos de Dios. Por eso dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros somos hijos de Dios y también somos aceptados, porque dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces hablamos de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos de Dios. Y también hablamos en la segunda oportunidad de que somos aceptos, es decir, somos aceptados delante de Dios, ya no somos rechazados. Y el sábado pasado Javi nos habló acerca del nombre, y muy importante lo que él dijo acerca del nombre. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Es la forma como los demás nos captan, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene un nombre. El nombre denota sentido, denota cómo nos captan los demás. Y de igual forma nosotros tenemos un nombre, y Javi habló acerca de la nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero yo ahora en esta oportunidad, jóvenes, en mi corazón me he sentido muy inquieto y quiero hablar un poco más acerca de lo que considero que es tan importante en la identidad que nosotros tenemos ahora en Cristo. Considero de que una de las cosas, o quizás la cosa más importante de nuestra nueva identidad, es que somos hijos de Dios. Eso enmarca todo, que somos hijos e hijas de Dios. Pero también la palabra hace hincapié en el tema de la santidad y en el tema de que nosotros somos santos. Por eso dice la Biblia en el versículo 4 de Efesios capítulo 1: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no cuando tú estabas cuando eras un embrión en el vientre de tu madre, no. Dios nos conoció aún desde antes que, imagínense eso. Es tan complicado comprenderlo, pero tratemos de darle pensamiento a esta verdad. Dios nos conoció desde antes de que el mundo fuera creado. Dios es eterno, Él no conoce principio, Él no conoce fin. Para nosotros también es complicado entender la eternidad de Dios, pero en la eternidad de Dios, de que Él no conoce principio, pero hubo un principio cuando Él creó todo lo que existe. Pero antes de esa creación Él ya nos había visto, y desde ese momento Él nos vio, y sabía Él que nosotros íbamos a optar, íbamos a decidir por creer en Jesucristo. Y entonces, ¿para qué Él nos creó? Nos creó para que nosotros fuésemos santos. Por lo tanto, considero que la palabra santos es una palabra sumamente importante que nosotros podamos analizarla. Así que yo sé que la mayoría han traído su Biblia, los que usan la Biblia en su teléfono también. Hoy vamos a ver varios versículos de la palabra del Señor,
Y quiero que vayamos a la primera carta de Pedro. Partiendo de Efesios, vamos a ir a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice lo siguiente de la primera carta de Pedro en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lleguemos hasta ahí. ¿Qué les parece esos versículos? A mí me parecen versículos abrumadores, porque el versículo 15 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir de que Dios es santo. Él fue el que nos llamó al entregar a Jesucristo por nosotros. Y ese Dios tan santo nos está pidiendo que nosotros seamos santos. Dios no pide muchas cosas que nosotros seamos como Él, pero una de esas pocas cosas que Él pide es que nosotros seamos santos. Espero con la ayuda del Señor que después de esta enseñanza el concepto de santos esté un poco más claro y no tergiversado tal vez por la influencia católica romana que nosotros a veces hemos recibido y tenemos. La mayoría de personas considera de que santos son personas elevadas, personas que han tenido una vida muy ejemplar, y qué bueno por eso. Personas que se han entregado para comunidades y para países enteros, y que tienen un lugar privilegiado en el cielo aparentemente. No solamente eso, sino también para la congregación y para el grupo católico romano, los santos son personas que van por un proceso después de muerte y que pueden llegar a ser personas a las cuales se les puede orar, y que también ellos pueden de alguna u otra forma abogar delante de Jesucristo a través de la oración que se le hace a Él. En el caso de nuestro país tenemos al famoso Monseñor Romero, que él ya fue hecho este proceso de beatificación, le llaman, y ahora él es un santo para la iglesia cristiana católica o católica cristiana. Pero la palabra del Señor no tiene nada que ver con eso. La palabra del Señor da un concepto mucho más claro, y por eso en esta tarde yo quiero hablarles con este tema. Bajo la serie Nuestra identidad de Cristo, nuestra identidad en Cristo, quiero hablarles bajo este tema: lo común hecho santo. Lo común hecho santo. Entonces la palabra del Señor nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la pregunta primera surge: ¿en qué sentido somos santos como Dios? Porque si nos dice aquel que nos llamó es santo y nosotros tenemos que ser santos como Él, ¿en qué sentido nosotros somos santos? Primero es importante saber de que la palabra, la mención que el apóstol Pedro está haciendo acá, no es una mención directa del Nuevo Testamento, sino es una mención del Antiguo Testamento. Miremos lo que dice Levíticos capítulo 19 en el versículo 2. Dice lo siguiente: habla a toda la congregación Moisés de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La palabra, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra hebrea para santo, que ha sido traducida al castellano como santo, es una palabra que quizás muchos de ustedes ya conocen, y es la famosa palabra kadosh. Es esta palabra kadosh. Pero la palabra kadosh tiene muchísimos significados, tiene más de un significado. Por ejemplo, la palabra kadosh puede significar especial, puede significar único, puede significar diferente,
puede significar consagrado, puede significar exclusivo, puede significar inaccesible y también puede significar trascendente. En el caso de Dios, para Dios, la palabra kadosh sobre todo es la palabra único, inaccesible y trascendente. Él va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dios no es hombre y nosotros lo sabemos. Dios no es mujer. Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él es inaccesible. Es decir, la revelación que Dios ha dado a nosotros a través de su palabra es lo que Él quiso que nosotros sepamos de Él. Pero eso no es la revelación completa en sí de Dios. Él es algo mucho más allá de la revelación que Él dio a los hombres, porque esta es la revelación que Él decidió entregar para el conocimiento humano. Porque la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio: a los hombres se le ha sido entregado la revelación de Dios, pero los misterios, lo oculto de Dios, es solamente para Dios. Eso quiere decir de que hay muchísimo más cosas y detalles que nosotros nunca en esta vida vamos a poder alcanzar y comprender de Dios. Pero damos gloria a Él porque Él decidió que sus hijos vivirán para siempre en la eternidad con Dios. Entonces, Dios es algo único, inaccesible, totalmente trascendental. Él trasciende todo lo que nosotros podamos imaginar. Entonces les hago una pregunta: ¿será que en ese sentido es que nosotros somos santos? La respuesta es obvia y la respuesta es no, porque nosotros no somos trascendentales, no somos inaccesibles, pero Dios sí nos llama a ser santos. Entonces, ¿en qué sentido somos nosotros santos como Dios? La palabra para santos en el versículo 2 del capítulo 19 de Levítico, donde lo leo otra vez, dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La palabra santos es una derivación de la palabra kadosh y es la palabra kedoshim. Y entonces Dios está pidiendo que el pueblo de Israel en este caso sea kedoshim, que es la mismo que el apóstol Pedro nos habla en su primera carta: sed santos porque yo soy santo. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados como pueblo de Dios, como hijos de Dios, a que nosotros seamos kedoshim. La palabra esta, kedoshim, lo que vamos a tomar del kadosh es consagrado. Dios desea que nosotros, ya que la palabra tiene tantos significados, y esto es bien interesante, jóvenes, y deseo explicárselo, porque a veces cuando se hace una traducción a otro idioma, una palabra tiene varios significados. ¿Quién me puede decir una palabra en español que tenga varios significados? ¿Alguien se anima? No puede ser. ¿Cuál? Dedocráticamente, entonces. Marito. Justificación. Vale, gracias. Entonces, justificación tiene diversos significados y también diversas formas de utilizarse. Entonces, imagínense que alguien tiene un escrito y que dentro del escrito está la palabra justificación. Lo traduce a otro idioma y estoy seguro que él va a buscar una palabra que más se encuentra con el sentido que se le quiere dar. Pero alguien que habla español va a entender bien que justificación tiene varios significados, pero cuando lo traducen para un significado. Y muchas veces en las palabras se pierde muchísimo de la riqueza de una palabra. En este caso ya les mencioné algunos significados de la palabra kadosh. Por eso, como tiene diversos significados, Dios no desea que nosotros seamos trascendentales, inaccesibles. De hecho, porque no lo podemos ser. Pero Él desea que nosotros entonces, bajo la palabra kadosh, kedoshim, seamos consagrados para una misión.
Y les quiero dar algo que encontré y es una frase muy interesante. Somos el pueblo consagrado para alabar a Dios. También somos el pueblo que está en este mundo para mostrar quién es Dios. Cuando Dios escoge y toma a Abraham de Ur de los Caldeos, Él lo toma con un propósito. Y Él lo toma con el propósito de comenzar a través de su vida la historia del pueblo de Israel. Uno de los propósitos del pueblo de Israel era mostrar la gloria de Dios, del Dios verdadero, para las naciones vecinas que no conocían al Dios verdadero. La iglesia de Cristo hoy en día, tú y yo, los hijos de Dios, estamos puestos acá con un propósito grande. El propósito es para mostrar la gloria de Dios a las naciones de la tierra, a los que están a nuestro alrededor. Entonces cada uno de nosotros somos llamados a ser consagrados para una misión, apartados y separados y somos consagrados. Qué palabra más tremenda y más especial esta, consagrados. Me encanta esa palabra. Entonces Kadosh, uno de sus significados es consagrado. Dios desea que nosotros de igual forma vivamos consagrados para Él, para una misión importante. Hemos sido apartados para una misión. Hay muchas películas, ¿verdad?, de gente apartada, separada, de gente especial que cumple un propósito porque es una gente especial. Pues yo quiero decirte algo. Tú y yo, es lo mismo que Dios desea que nosotros seamos y vivamos de esa manera, como alguien apartado, como alguien consagrado para Él. Cuando leemos entonces una vez más en la primera carta de Pedro, en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Pero aquí nos dice algo, nos dice en toda vuestra manera de vivir. Entonces nosotros hemos sido consagrados, no en un área, y esto es algo importante que nosotros tenemos que saberlo. Nosotros hemos sido consagrados totalmente. Todas las áreas de nuestra vida están consagradas para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos, vivimos, decimos, está consagrado para el Señor. Por lo tanto, no hay consagración en estar en este lugar como la que hay cuando tú estás en tu casa. Es lo mismo delante de Dios. Hoy ya no se trata de paredes o de templos como en el Antiguo Testamento, donde habitaba la presencia de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y Él va justamente donde tú te mueves. Él está obrando en tu vida ahí donde tú te mueves, donde tú, lo que sea que tú hagas. Eso obviamente cambia el panorama de nuestra vida, porque ahora logramos entender de que podemos caminar con temor y temblor delante de Dios en todo lo que nosotros hacemos, decimos. Vamos a pensar dos veces cuando nosotros tenemos una actitud que no agrada al Señor. Cuando vamos a decir algo que sabemos que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos pensarlo dos veces. Tu identidad es una identidad de santo. Tu identidad y mi identidad es algo consagrado para Dios. Hemos sido consagrados para el propósito de Dios. Y esto me recuerda muy bien. Y como familia, con los niños tenemos una Biblia así grande que tiene dibujos para niños. Y hemos estado leyendo acerca de la historia de Samuel y de la historia de su madre, que se llamaba Ana. Y me recuerdo, cuando pensar en esto de consagrados, me recuerdo de lo que Ana, ella no podía dar a luz. Oró al templo llorando, derramando su alma delante de Dios, y le pidió al Señor de que por favor le diera un hijo. Y fue así como Dios le dio un hijo. Pero ella le dijo: si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti todos los días de su vida. Desde el momento que tú viniste al Señor, como decía también Jenny una vez más, cuando nacemos de nuevo, nuestra vida es consagrada para Dios. O sea, tenemos un propósito, una identidad. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos santos, apartados, consagrados para el propósito divino.
Y como te decía así de este profeta llamado Samuel, él fue consagrado para el servicio del templo. Tú y yo de igual forma. En el templo, ¿qué se hacía? Darle adoración, alabanza a Dios. Y de igual forma tú y yo hemos sido consagrados para alabar a Dios, para adorar a Dios, para hacer la muestra al mundo de lo que Dios es. Somos el pueblo consagrado para alabar a Dios. También el pueblo que está en este mundo para mostrar quién es Dios. Por ejemplo, cuando tú vas ¿se han fijado cuando uno va a un food court, a algún centro comercial o algo? Y cuando uno pasa, porque hay varios restaurantes, a uno le dan la muestra, ¿verdad? Le ponen una muestra en un palillo de dientes, como le dicen, y a veces nos dan la muestra para que uno pruebe y compre el producto o compre de esa comida. Pues yo quiero decirte de que tú y yo somos la muestra, somos el espejo en esta tierra de lo que Dios es. Por eso nuestra identidad es una identidad que está tan arraigada en lo profundo de nuestro ser. Dejemos que la santificación de Dios en nuestra vida vaya marcando el paso en nuestro corazón. Quiero ir a algunos versículos brevemente y luego voy a finalizar. También la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3. Hay otras menciones acerca de santificación. Y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que la palabra dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando nosotros decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, enséñame tu voluntad, pues desde ya que sepamos que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santificación. La voluntad de Dios, el deseo de Él va a ser de que nosotros siempre vivamos consagrados para Él. Entonces, santificación es el proceso en el cual desde que venimos a Cristo nosotros estamos asemejándonos a Cristo. La voluntad de Dios es tu santificación. En primera de Tesalonicenses, también ahí en unos versículos más adelante, en el versículo 7, siempre en el capítulo 4, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. El llamado, nuestro llamado, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es a ser santos, para que vivamos santificados delante de Él. Y en Romanos capítulo 6, versículo 22, la palabra nos dice lo siguiente: es un fruto también la santificación. Dice el versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren qué versículo más interesante. Versículo 22, capítulo 6 de Romanos: mas ahora que habéis sido libertados, o sea, separados del pecado y consagrados, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Esa es, digamos, el sello, la marca del creyente de que Él es santo. Por eso, jóvenes, tú y yo no somos llamados para vivir como el mundo, ni tampoco para ser como el mundo. Por el contrario, tenemos una identidad, lo común hecho santo. Tú y yo éramos tan comunes, y antes de venir a Cristo justamente vivíamos como se nos placía. Pero ahora en Cristo Él nos llama santos, y este es el llamado que Dios te hace a ti y a mí: lo común hecho santo. Voy a finalizar leyendo Deuteronomio 7, pero quisiera que tú lo leas como te digo, como una carta de Dios para ti, como algo romántico, si lo quieres ver así. Yo sé que los hombres somos maduros, ¿verdad? No leemos cartas. Bueno, hoy mensaje, ¿verdad? Se ha perdido eso de las cartas, ¿verdad?
Se ha perdido eso de las cartas, hoy es por mensaje. Pero bueno, lástima. Pero miren lo que Dios dice, y ahí está la santidad de Dios y el deseo de Dios, y como Él nos ve, porque así como Él veía al pueblo de Israel, también Él ve a la iglesia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú, pon tu nombre, Mario, Elba, Samuel, Gladys, Kevin, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, nosotros éramos tan comunes, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa de una vida de pecado, de una vida de esclavitud, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Jóvenes, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios santo. Y ese Dios santo desea también que nosotros podamos ser santos. Por eso te pregunto, ¿eres tú santo? Di amén. Si tú estás en Cristo, tú eres santo. Desarrolla tu santidad en toda la forma de tu vida. En tu vida personal, en tu vida individual, en tu vida íntima. Desarrolla esa santidad de Dios. Desarrolla esa santidad cuando te mueves con otras personas. Desarrolla esa vida santa. La vida santa no es una vida perfecta, como te dije, sino que es una vida consagrada. O sea, todo lo que tú eres está consagrado para el propósito de Dios. Finalizo con esta frase. La iglesia, somos un pueblo consagrado para alabar a Dios, y somos también el pueblo que está en este mundo para mostrar quién es Dios. Que los que están a tu alrededor puedan decir y puedan ver y sepan: esta persona es diferente, esta persona tiene algo que es diferente. Y eso es la santidad. Nuestra identidad es una identidad santa en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque tú nos has llamado a una vida santa. No a una vida perfecta, sino a una vida santa. A una vida, Señor, que está consagrada para tus propósitos. Consagrada exclusivamente para alabarte a ti, Señor. Para ser la muestra a esta tierra, a este mundo, de que tú eres un Dios verdadero y que tú eres un Dios real. Señor, queremos pedirte de que tú nos ayudes para vivir una vida santa, Señor. Ya somos santos. Eso nada ni nadie nos lo puede quitar. Cuando venimos a Cristo, tú nos santificas, nos consagras. Pero es necesario que crezcamos en santificación. Tu voluntad es nuestra santificación. Padre, ayúdanos a entender por tu Espíritu Santo que nosotros somos apartados para ti,
que somos consagrados para ti. Señor, apártanos, Señor, de todo aquello que no va de acuerdo a tu voluntad. Nuestro cuerpo sea un cuerpo, Señor, que vive para tu propósito en santificación. Apártanos de todo aquello, Señor, que va en contra de tu voluntad, de toda fornicación, Señor, de toda inmoralidad sexual, Padre, que lo ejecutamos con el cuerpo y, Señor, también ataca el alma. Señor, toda forma de vida, Señor, que no va de acuerdo a nuestra lengua, Señor, sea santificada a través del tiempo, Padre. Nuestros pensamientos, Señor, que puedan ser renovados en tu santificación. Señor, que ya no vivamos, Dios mío, con una identidad raquítica, que creemos que somos como el mundo y que tenemos, Señor, que calcar y ser, Padre, como el mundo es. No, sino que tenemos una identidad santos y sin mancha delante de ti. Somos hijos e hijas tuyos, Señor, tuyas. Padre, somos aceptados. Tenemos un nombre. Somos santos, Padre. Somos santos delante de tu presencia. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, nos dirige y nos muestra el camino en el cual nosotros debemos andar, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.